Bien, iniciamos. ¿Todos ven bien la diapositiva? ¿Me lo pueden decir por ahí, por el micrófono? Sí, correcto. Sí, señor. Okay. Correcto. Excelente, excelente. Muy bien, gracias Milay. Ok, bien. Permítanme comentarles y recordarles que al final de la presentación, por favor, me pidan el envío de la presentación. Vamos a enviárselas en esta oportunidad para que ustedes tengan la copia de la misma, la guía, y la ocupen en lo que ustedes requieran, ¿verdad? Muy bien, don Agustín Artavia Chinchilla de Costa Rica. Bienvenido, Agustín. Muy bien. Les cuento que los temas que vamos a tratar hoy los hemos extraído de un estudio que realizamos en nuestro Centro de Estudios y Formación WCH-WC. Hicimos un estudio sobre el tema de gobierno corporativo, a donde tratamos conceptos, definiciones importantes en el contexto del gobierno corporativo, sus principios, sus formas de implementación, y también hablamos de casos exitosos y casos ruinosos también en el tema de gobiernos corporativos. De ese estudio que hicimos, creamos un libro, un ebook. Al final les vamos a informar algo sobre él, y hemos escogido unos temas, diría yo que son como el punto de partida, para empezar a hablar del tema y para empezar a pensar y a evaluar si ya lo aplican en su empresa, a pensar un poco en el hoy de sus políticas de gobierno corporativo, y si aún no lo han hecho, pues entonces empezar a pensar. Puede ser que usted se incorporó a su empresa y aún no conocía mucho del tema y ya estaba en las políticas de gobierno corporativo a nivel de su lugar de trabajo, de manera que lo que vamos a hablar hoy creo que le ayudará muchísimo en ese aspecto, ¿verdad? Muchas gracias. Siguen entrando nuestros invitados a esta charla en este día, y les damos gracias a todos, les damos gracias por haber sacado su tiempito. Ok, entonces vamos a tomar de ese libro. El objetivo en esta tarde básicamente es que hablemos tres temas. Número uno, la importancia del gobierno corporativo en el contexto actual, en el contexto que estamos viviendo, en el contexto competitivo que vive su empresa. Número dos, las prácticas recomendadas para llevar adelante ese gobierno corporativo de una forma que sea eficaz. Y número tres, la implementación. Implementarlas para el éxito empresarial. De manera que ponga atención, usted si tiene alguna consulta hoy mismo, pues al final de la charla podemos aclararlo. Si no, luego cuando usted tiene la oportunidad de ver la grabación y surgen inquietudes, pues ya sabe el WhatsApp al cual me puede localizar, al cual me puede enviar las consultas, y con mucho gusto estaremos atentos a conversar de ellas. ¿Está bien? Ok. Bien.
Alguien que tiene el micrófono abierto, le agradezco si lo cierra para que no le entre por aquí el ruido y nos demos cuenta todos de qué están conversando. Ok. Bien, esos tres temas vamos a estarlos viendo. La importancia del gobierno corporativo. La importancia del gobierno corporativo. Esta es la base. ¿Por qué el gobierno corporativo es crucial para el éxito empresarial? No pensemos que el gobierno corporativo es una, como decimos en nuestros países en ocasiones, la pomada canaria, y con solo untarnos gobierno corporativo y decir, tenemos gobierno corporativo en la empresa, aplicamos y predicamos el gobierno corporativo en la empresa, es suficiente. Porque es muy fácil escribirlo, es muy fácil ponerlo en el papel, pero el entrar en la cultura del gobierno corporativo y hacerlo parte de usted mismo, parte de usted misma y parte de su empresa, esa es la parte, ese es el reto que todos tienen. Y por eso es tan importante el que ustedes estén hoy con nosotros, porque creo que es una forma de insistir en el tema y es una forma a través de la cual ustedes se pueden documentar también para luego trasladar nuevas inquietudes a sus empresas, a lo interno de sus empresas. Bien, entonces estamos con este tema. ¿Por qué el gobierno corporativo es crucial para el éxito empresarial? Bueno, quiero que vea esa diapositiva, quiero que visualice su empresa, quiero que la imagine. Su empresa es un buque, un transatlántico, un barco grande y está en el mar, surcando los mares, pero alrededor de ella no está sola. Hay un mar lleno de otros barcos empresariales que compiten con su empresa por ser mejores, por ser más eficientes, por ser más sanos empresarialmente. ¿Cómo guiar? ¿Cómo guiar esos barcos? ¿Cómo guiar esas empresas hacia ese objetivo? En medio de un océano lleno de competidores que quieren ganarnos, que quieren tener más excedentes o más utilidades que nosotros. ¿Cómo hacer para compararnos y que ellos digan, bueno, es que ellos no tienen o tienen gobierno corporativo parcialmente, pero nosotros lo tenemos dentro de la cultura empresarial, etcétera, etcétera, porque la competencia es así? Entonces quiero que imagine a su empresa, es ese barco, está en el mar, y el gobierno corporativo es esa brújula. El barco, si no tiene una brújula, ¿cómo lo va a guiar el capitán? ¿Cómo van a saber quienes pilotean, discúlpeme la expresión, quizás no sea la técnicamente apropiada, quienes lo pilotean, quienes van a saber cómo llegar a donde quieren llegar y llegar bien, y especialmente llegar bien? Pero el tema no es solamente llegar bien, sino permanecer bien en la meta, en la meta. Entonces, vean al gobierno corporativo precisamente como esa brújula que nos mantiene en el rumbo hacia el éxito en el contexto competitivo actual. Es la brújula que nos lleva en medio de las tormentas. Quizás las evitaríamos o quizás las atravesaríamos. Eso es un tema a dirimir, es un tema a pensar. Y esta brújula nos va a llevar hacia aguas prósperas, hacia aguas prósperas, porque es una brújula precisamente que tiene como meta el éxito empresarial usando como herramienta el gobierno corporativo. Y no se trata
quiten de su mente, por favor, no se trata de tener ganancias en un corto plazo, sino como consecuencia de una aplicación y un sistema de vida empresarial, ¿verdad? El gobierno corporativo establece las reglas básicas, las reglas de juego, a donde se toman decisiones desde la cúpula y las partes interesadas, que es la estructura societaria, la estructura de los socios, pasando por los consejos directivos, bajando hacia las gerencias o CEOs, hacia las direcciones y aterrizando allá a donde estamos todos los funcionarios de esa empresa. Entonces, tomar decisiones empresariales en un contexto con gobierno corporativo eficiente o eficaz no es lo mismo que tomar decisiones empresariales en una empresa que no tiene la cultura del gobierno corporativo. La forma de tomar decisiones y el objetivo de esas decisiones es muy diferente, el contexto es muy diferente. Esta brújula que se llama gobierno corporativo tiene su metodología para asegurarnos de que todos a bordo en ese barco empresarial vamos a ir en la misma dirección. Vamos a ir en la misma dirección, escuche bien, vamos a ir en la misma dirección. Es una visión empresarial, por eso es gobierno, es una forma de gestionar la empresa, de dirigir la empresa, de controlar en el buen sentido de la palabra la empresa, y corporativo porque tiene que ver con todo el cuerpo empresarial, con toda la estructura, con todas las piezas que son parte de ella. Absolutamente todas. No solamente los gerentes, no, absolutamente todos. Los socios, los gerentes, repito, las estructuras de dirección, los departamentos, las personas encargadas del aseo, las personas encargadas del aseo, encargadas de la vigilancia. Se nota cuando uno entra a un lugar a donde el guarda, el señor de seguridad, lo recibe a uno inspirado en principios corporativos. La atención de esa persona es diferente a una que no lo tiene, ni los forma, ni los educa en ese contexto. Piénselo de la siguiente manera. Sin una brújula, facilísimo perderse, ¿cierto? Si un gobierno corporativo sólido, es fácil perder el rumbo en medio de esa jungla empresarial tan competitiva. Queremos precisamente que nuestro barco, nuestra empresa, sus empresas, no solamente naveguen en ese mar empresarial, sino que esa empresa sea el capitán de toda esa flota. El primerísimo lugar en su contexto y en su ambiente competitivo. Así que hoy vamos a hablar un poco. Vamos a sumergirnos en el porqué detrás de esa brújula y cómo convertir a su empresa en la nave insignia del éxito. Eso es, para eso los convocamos y para eso hicimos ese estudio, para eso realizamos ese estudio que estamos poniendo también a su disposición. Bueno, pero entonces quiero que hablemos y recordemos el concepto, la definición, el propósito del gobierno corporativo. Claro que el gobierno corporativo es un pilar que nos guía como brújula que es en el contexto empresarial a un comportamiento corporativo, a una dirección estratégica y hacia una toma de decisiones dentro de la organización, todos con la misma visión. El gobierno corporativo se erige como una serie de prácticas, políticas, estructuras que rigen las relaciones
entre la dirección de la empresa, sus accionistas y demás grupos de interés. Es decir, no es que uno va por allá, otro por acá, otro por donde le place. No, es que todos van en esa conciencia corporativa hacia el mismo lugar, hacia la misma meta, en completa comunicación y coordinación. Esa es parte de las ventajas del gobierno corporativo. Su propósito en esencia es alcanzar como objetivo principal el salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas en una empresa. Asegura una gestión eficaz, una, una, una gestión transparente, una gestión ética. ¿Cómo? Estableciendo límites claros, responsabilidades definidas para los directivos y los accionistas. Cada quien hace lo que le corresponde hacer con una visión, llegar allá a la meta, alcanzar el éxito, montados y dirigidos por la brújula del gobierno corporativo. Busca maximizar a largo plazo el gobierno corporativo y la sostenibilidad de la organización. El gobierno corporativo no es una moda, es consecuencia de las experiencias vividas. Eso, eso es verdaderamente relevante. No es una moda, no, es sencillamente una forma, un método de llegar a alcanzar el éxito dentro de un contexto de orden, de eficacia, de transparencia, ético. En el contexto empresarial actual, el gobierno corporativo toma en cuenta precisamente a dónde se desarrolla. Es decir, el gobierno corporativo de su empresa conoce el contexto en el cual, por su actividad principal, se desenvuelve. Conoce la competencia, conoce los pros y contras de su sistema económico, del de su país, del de sus proveedores, del de sus clientes también, porque es parte de la visión panorámica que le ha de ayudar a crear políticas de gobierno corporativo eficaces. Con esto estamos hablando de globalización, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de interconexión como normas en el contexto del gobierno corporativo. El gobierno corporativo adquiere hoy una relevancia crucial. Si no, mírenlo con nosotros. Estamos reunidos aquí. Yo estoy aquí, San José de Costa Rica. Otros compañeros de San José aquí están, viven en diferentes lugares. Y otros compañeros están en otros países. Nos conversaron de Venezuela, nos saludaron de Venezuela. Y qué gusto que estén de Venezuela. Se inscribieron más, quizás llegarán un poco más tarde o quizás lo verán en la grabación, porque así es en ocasiones. Pero lo cierto es que vamos a estar conectados precisamente en este contexto de globalización que debe tener presente usted en el pensamiento, en la creación, en la redacción, en la aplicación, la implementación y la educación de esa cultura corporativa. El gobierno corporativo actúa como un mecanismo que fomenta la confianza y la credibilidad empresarial, tanto en el mercado en el cual su empresa se desenvuelve, como en la sociedad en general. Fortalece la reputación de la empresa y atrae inversiones. Al inversionista, el inversionista paga por las acciones de empresas que tienen un gobierno corporativo eficaz. Esto que hemos hablado, que hemos mencionado, que está ahí en la diapositiva, lo hemos tomado de nuestro estudio, lo hemos tomado del ebook que hemos creado como consecuencia de este estudio. Vamos a darle entrada a otra compañera, a María Jiménez, y a otra compañera más. Bien.
Bienvenidos quienes se acaban de incorporar a la charla de esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, les decía, nuestro centro de estudio y formación va a usar como pilares para el desarrollo de su estrategia eh, los estudios que vamos a realizar precisamente en nuestro contexto y en el contexto global de determinados temas y los traeremos precisamente a charlas y capacitaciones a través de nuestra plataforma virtual y crearemos libros con ese fin y con ese objetivo. Así que estén muy atentos a lo que estemos haciendo en, en esa línea. Bien, les decía esto. Entonces ahora pasemos a pensar de manera resumida que el gobierno corporativo, visualícelo de esta manera, con lo que vimos, la brújula, con lo que vimos, la embarcación, con lo que vimos, el mar empresarial lleno de competencia, queriendo llegar antes que ustedes o sus empresas a la meta. Piénselo así. Sin una brújula, nos perdemos. Sin gobierno corporativo sólido, también perdemos el rumbo en la jungla empresarial. Lo que buscamos es que con estos estudios y estas capacitaciones es que su barco, su empresa, no solo navegue, sino que sea el capitán de la flota. No solamente llegue a la meta, sino que permanezca en la meta. Por eso es que nos estamos sumergiendo en estos temas. Por eso es que le estamos diciendo a usted, visualice la brújula, visualice la embarcación, visualice el mar, visualice su empresa, visualice su contexto competitivo, visualice el contexto empresarial de su país y de aquellos con los cuales su empresa tiene relaciones comerciales de proveeduría o de colocación de bienes y servicios. Así es como continuamos con el tema. Bien, estamos oyendo el fondo de la conversación de alguien por ahí. Eh, Así que le sugiero pues que cierre tal vez el micrófono para que no escuchemos lo que están conversando. ¿Cuáles son las prácticas recomendadas? Dígame, María Jiménez nos pregunta o nos va a decir algo. Dígame, María, por medio del audio, por favor. Se le corta, María. Entonces, si puede, envíelo por el chat si tiene una inquietud específica. La idea es que las preguntas sobre el tema las desarrollemos al final de la charla. Si tiene algún problemita de audio, María, lo que le sugeriría, si no nos escucha bien, lo que le sugeriría es que salga de la sala y vuelva a ingresar. Y quizás ahí ya se le corrige la situación, ¿verdad? En ocasiones funciona. No soy experto en tecnología, ¿verdad? Soy usuario, básicamente. Bien, seguimos. Ok, vamos con el punto número 2, prácticas recomendadas. Estas prácticas recomendadas en el gobierno corporativo, tenemos que entender que no es simplemente seguir las reglas, seguir lo que está escrito en el papel, ¿verdad? Claro, hay que hacerlo de manera eficaz. Hay que crear una base sólida del gobierno corporativo, hay que enseñar, hay que sembrar esa cultura de gobierno corporativo para que el crecimiento sea sostenible. Entonces, dentro de esa línea hablamos de prácticas recomendadas que surgen como consecuencias, perdón, como principios
como consecuencia de la aplicación de los principios en el gobierno corporativo. Por ejemplo, la transparencia. La transparencia es la clave. La transparencia es la clave. Y como consecuencia de la transparencia surge la comunicación. La comunicación abierta. María, no le escuchamos y tiene el micrófono abierto. Tal vez si lo cierra. Bien, una comunicación abierta y honesta con todas las partes interesadas es fundamental, desde empleados hasta accionistas, desde accionistas hasta empleados, de cualquier rango, de todo rango. Eso construye la confianza y la fortaleza en la imagen de la empresa, pero va sembrando la cultura del gobierno corporativo, va sembrando la cultura del gobierno corporativo. Eso es punta de lanza para empezar a crear, desarrollar, implementar y formar para luego permanecer de manera sostenible en el contexto empresarial. Siguiendo con las prácticas recomendadas, hablamos sobre la importancia de tener un consejo directivo efectivo. Es decir, un consejo directivo que esté casado con el gobierno corporativo. Si la junta directiva, si el consejo directivo, si cada uno de ellos no está casado con el consejo, perdón, con el gobierno corporativo, estamos mal, porque es desde ahí que debe de bajar en cascada precisamente la convicción para los demás. Ahora, no se trata solamente de tener nombres en una lista. Se trata de que esos nombres impliquen diversidad, experiencia, conocimiento y sobre todo el desafiar, el desafiar constructivamente las decisiones para impulsar el progreso. Ustedes verán que los que trabajan en el sistema financiero, en el caso de Costa Rica, y me imagino que será tal vez así en Venezuela también, tal vez los compañeros ahora nos pueden contar si trabajan en el sistema financiero venezolano o de sus países, crean regulaciones, reglamentos, normas, lineamientos generales para establecer requisitos de idoneidad en los miembros de un consejo directivo, requisitos de conocimiento, requisitos de experiencia, requisitos en temas que tienen que ver con decisiones que hay que tomar a nivel corporativo. Y establece requisitos para ello, establece plazos para formar a la gente, para monitorear su crecimiento y para verificar que estén aprendiendo, creciendo y actualizándose. Porque un consejo directivo fuerte, efectivo, definitivamente nos va a llevar y va a saber leer esa brújula de la cual hemos hablado desde el inicio. Número dos, como práctica recomendada, la evaluación continua de esas políticas de gobierno corporativo es otro punto crucial. Debe la empresa en sus estructuras tener mecanismos de evaluación que aplicar de manera regular para valorar, medir el desempeño en términos de gobierno corporativo. Esto no solamente va a servir para medir cómo vamos alcanzando el éxito, sino también va a identificar áreas de mejora. Van a haber quizás desequilibrios, desbalances, y algunas áreas de la empresa estarán muy en línea con el gobierno corporativo, quizás otras no. Quizás las razones es porque hay mucho movimiento personal, pero entonces hay que plantearse por qué tanto movimiento personal. ¿Qué política de la empresa está fallando que no retiene a su personal o que las personas por atractivos mínimos deciden irse hacia otros lugares en su competencia?
cuánto y cómo está calando las políticas de gobierno corporativo en los diferentes niveles empresariales. Esa evaluación continua es fundamental para poder tener y llegar a tener un gobierno corporativo eficaz. Pero tenemos que entender que en el contexto actual hay una evolución constante en las empresas, en la tecnología, en las formas de hacer las cosas, en el cómo, quizás no en el para qué, pero sí en el cómo. Por ejemplo, está en boga el tema de la inteligencia artificial. ¿Mm? Todo eso tenemos que visualizarlo en función de la aplicación, de la creación, de la validez del gobierno corporativo, de la evaluación continua del gobierno corporativo. Bien, seguimos. Siempre dentro de las prácticas recomendadas. La ética empresarial no es negociable. No es negociable la ética en ese contexto. Las empresas éticas no solo cumplen con regulaciones, sino que van más allá, tienen más apetito para cumplir y expresar sus principios éticos. Crean un entorno positivo a ese respecto y se ganan la lealtad de clientes y de empleados. Eso es fundamental, ganarse la lealtad de clientes y empleados. Mire que son las dos puntas de la producción. Los empleados producen, ¿para qué? Pues para los clientes que compran. Entonces, cuando se gana estas dos puntas como consecuencia de la aplicación de un gobierno corporativo eficaz, pues ese es el estilo empresarial y es sostenible en el tiempo. Por eso es tan importante medir esa rotación de personal. ¿En qué áreas? ¿Por qué razones? ¿Qué está sucediendo en la competencia? ¿Qué están ofreciendo que no les estamos dando nosotros? Por ejemplo, ¿por qué no se los damos? ¿Qué es lo que sucede? Bien, y por último, de este punto número 2, pero no menos importante, es la adaptabilidad y la resiliencia. En un contexto como el actual, en donde las cosas cambian prácticamente todos los días, el tener la facilidad para adaptarnos eh, y el adecuarnos y acostumbrarnos a términos nuevos, a prácticas nuevas, a visiones diferentes. Y traigo aquí un ejemplo, quizás accidental para usted y para mí, pero que se dio y todavía sigue en el contexto de nuestros países por ahí pululando. El famoso COVID-19. El COVID-19 a todos nos enfrentó a cosas nuevas, prácticas nuevas, políticas nuevas, estrategias nuevas, formas de pensar nuevas. Ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Se profundizó el uso de este tipo de herramientas tecnológicas como estas salas. Se fue el COVID, pues no, no se fue del todo. Disminuyó, sí, disminuyó. Y se acabó el uso de estas salas, no. Quedamos formados, quedamos adaptados, demostramos adaptabilidad y resiliencia precisamente para las cosas nuevas. Igual tendremos que adecuarnos para la inteligencia artificial. En su momento hablaremos de ese tema, porque es fundamental que nos vayamos capacitando a ese respecto. Las empresas que prosperan son aquellas empresas que son capaces de adaptarse a los cambios del entorno empresarial. Y así pueden superar los obstáculos con resiliencia. Pero bueno, esto lo personalizo. ¿Por qué? Porque las empresas prosperan como consecuencia de su adaptabilidad, porque nosotros, los que trabajamos en ellas, nos adaptamos y tenemos ese beneficio de ser resilientes y podernos adecuar a los cambios que son importantes en nuestro contexto.
Entonces, si el personal, si la junta directiva, si los ejecutivos, si los accionistas entienden esa necesaria adaptabilidad y que hay que invertir en ocasiones capital a ese respecto, en la formación, en la capacitación de las personas, entonces van a lograr que sus empresas crezcan y sus empresas prosperen. Esto en cualquier sector, porque el gobierno corporativo no es solo el sector financiero, es para todo el sector empresarial, para todo tipo de tamaño de la empresa. En nuestro estudio y en nuestro ebook, precisamente, damos consejos para aplicar el gobierno corporativo en empresas pequeñas, en pymes, y hacemos algunas sugerencias de cómo aplicar esos principios o adaptarlos a un contexto de, de una práctica empresarial específica con un personal específico y de una cantidad más pequeña de negocios, ¿verdad? Y de personal. Pero siempre dirigidos por la misma brújula. Entonces, ese estudio nos ayuda a entender todas estas cosas. Y así llegamos al tema 3. Al tema 3, y es implementar esas prácticas para el éxito empresarial. Número 1, la transparencia. Y en el contexto actual, hay que volver la mirada a las herramientas digitales. Hoy, la digitalización de los procesos de todo tipo nos tienen que ayudar precisamente a aplicar la transparencia. Dependiendo de la actividad principal de su empresa, así serían las herramientas digitales que aplicarían. La transparencia, entonces, se presenta por sus características como, digámoslo así, como una forma práctica de utilizar herramientas digitales para aplicar, enseñar y transparentar verdaderamente lo que interesa que la gente allá entienda respecto del gobierno corporativo. Imaginen ustedes un tablero digital donde todos, desde el CEO hasta los empleados, comparten actualizaciones y logros. Una red a lo interno que funciona de manera eficiente. Hay empresas que tienen sus estructuras de venta y de comunicación con sus empleados en función del WhatsApp. No solo de las redes internas de comunicación como correos electrónicos y otras aplicaciones, sino, por ejemplo, WhatsApp. Yo como abogado uso WhatsApp, yo asesoro por medio de WhatsApp y tengo clientes que conocen y que saben que si me hacen consulta por medio de WhatsApp, hay factura, porque es parte de lo que existe. Hay clientes que yo les digo, bueno, ¿quieren una reunión? Sí, está bien, bueno, por Zoom, tal día, tal hora, está bien, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Hacemos la reunión, el tiempo que dure, que sea necesario. Ellos saben que es tan eficaz como una reunión presencial, quizás más económica, en cuanto a los honorarios, pero se factura. ¿Por qué? Porque las formas han cambiado. Entonces, el tema del gobierno digital, perdón, del gobierno empresarial, del gobierno corporativo relacionado con herramientas digitales, es algo que tenemos que ir batiendo y combatiendo con los diversos niveles generacionales que hay en nuestras empresas. Porque pueden haber generaciones de empleados que tienen muchos años de estar en la empresa que tal vez no son resilientes y les cuesta el tema. Bueno, pero hay que invertir recursos adicionales para que lo aprendan y para que lo usen, porque es una práctica corporativa y es necesario que todos aprendamos a hacerlo. Estrategia número 2, hay que formar un Dream Team en el consejo directivo. Hay
Hay que formar un equipazo en el gobierno corporativo. Como dijimos antes, no es un tema de nombres, sino de identidad, de conocimiento, de experiencia. Hoy en día, en una empresa que aplica gobierno corporativo, no debería de llamarse a A porque es A y a B porque es B, a don Juan porque es don Juan, a doña María porque es doña María. No, hay que preguntarse si don Juan y doña María son útiles para los propósitos, discúlpeme la expresión, ¿verdad? En función de su idoneidad, de su capacidad, de su experiencia y conocimiento, son útiles para alcanzar los objetivos empresariales. Entonces, desde ese punto de vista hay una relación, si se quiere, un poco más fría, pero más objetiva y con una visión más empresarial. Por eso les digo, a nivel de sistemas financieros, hay regulaciones que exigen y hablan sobre la idoneidad de los miembros de junta directiva, sobre la capacidad, sobre la importancia que en las sesiones de junta directiva se escuche la voz de todos, que al ver las actas se observe que surgió un acuerdo, no importa que sea por unanimidad, pero todos hablaron y todos opinaron para decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto, por esto, esto, esto. O si, o si fue por mayoría, pues que quede claro quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra y las razones por las cuales lo hicieron así. Hoy en día, en la visión de gobierno corporativo, perdón, ese es el ingrediente fundamental que los supervisores en los sistemas financieros vienen a ver. Y en los sectores empresariales, las cámaras, e incluso en los procesos judiciales, esa toma de acuerdos con fundamento en expresiones y consideraciones de miembros de la Junta Directiva, con conocimiento y experiencia, pueden dar un argumento para ganar una demanda o perderla. El silencio no es buen consejero en la toma de decisiones. Repito, no es buen consejero. El escoger un excelente equipo, aunque implique pagar un poquito de dietas, va a dar cierta garantía a la empresa y a las partes interesadas. La junta directiva es como formar ese equipo del sueño, ¿verdad? Como aquella famosa selección de los Estados Unidos de básquetbol, que tuvo las estrellas de aquel momento y creo que no ha vuelto a tener un equipo como ese. ¿Mm? O actualmente el equipo de fútbol de Miami, que está reuniendo después de Messi a todas las estrellas, o los equipos árabes con sus petrodólares que están invirtiendo, llevando grandes estrellas para sembrar precisamente la cultura del fútbol, pero una cultura de éxito a nivel de fútbol. Es eso. Entonces hay que seleccionar a los héroes, sí, en este contexto, a los héroes sabiamente. Es decir, consejeros con habilidades complementarias pueden ser la clave para enfrentar cualquier desafío empresarial dentro de este contexto. Repito, es una selva competitiva, un mar competitivo, donde hay tiburones, hay ballenas, hay pulpos, eh, hay de todo esto. Entonces, precisamente es tan importante que los miembros de junta directiva, así como los superhéroes que están ahí en esa diapositiva, sean de lo mejor. ¿Mm? Sean de lo mejor. Bien, seguimos con este punto número 3 y la estrategia número 3 y es el check-ups empresariales regulares. No se trata de sembrar la cultura, de echarle un poquito de agua, de podar un poco la mata y dejarlo ahí. No, hay que seguir podando la mata siempre, hay que seguir abonándola
hay que seguir cuidándola. Hay que cuidar la semilla para lograr alcanzar el éxito. Pero una vez llegado al éxito, hay que mantenerse en el éxito. En muchas ocasiones, como dice aquella canción, lo fácil no es llegar, hay que saber llegar, pero agreguémosle lo siguiente, es saber mantenerse en esa meta. Definitivamente el estar verificando, midiendo el comportamiento del gobierno corporativo en las empresas desde el nivel, digamos, bajo, jerárquicamente, hacia incluso la estructura accionaria, es fundamental. No solo se trata de hacer estos chequeos cuando nos sentimos mal, cuando vemos que la cosa eh, está como cayendo un poco. No, 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 es una política de siempre. Hay que hacerlo regularmente. Hay que identificar áreas de mejora. Hay que celebrar los éxitos. Claro que sí, pero para crecer, no para quedarse ahí, sino para crecer. Es como un entrenamiento para mantenerse en forma, es constante. Es un sistema de vida empresarial. Es eso el gobierno corporativo y por eso hay que chequear. Los check-ups son fundamentales, los chequeos son fundamentales, regularmente son esenciales y hay que hacerlos de manera objetiva. Y si esto implica contratar terceros para que lo hagan, pues hay que hacerlo, porque en ocasiones esa es la forma de alcanzar independencia y objetividad en este tipo de revisiones. Y la estrategia número 4, ética en acción, no solo palabras, ¿verdad? Porque hablar de ética es muy bonito y los discursos sobre ética son verdaderamente bonitos y son motivadores y realmente si contratan a alguien especial en el tema, pues va todo el mundo a salir muy inspirado, ¿verdad? Prácticamente en una nube de gobierno empresarial. Pero no se trata solo de eso, se trata de eso y de llevarlo a la acción, de llevarlo a la acción. Entonces, imagínense a su empresa con programas de voluntariado, con prácticas de trabajo individualmente, eh, interesado por el sistema de vida de sus empleados, por la salud de sus empleados, por el estudio de la familia de sus empleados, por el crecimiento de ellos. No solo hablar de ética, es vivirla en cada decisión. No se trata de tener un gobierno corporativo solo porque el supervisor dice que tenemos que tenerlo y si no lo tenemos, podemos, pueden recaer en nosotros sanciones. No solamente eso, hay que vivirlo, hay que tenerlo. Ahora que está de moda, hay que tenerlo en el ADN, precisamente para que se pueda transmitir a las nuevas generaciones de empleados, funcionarios y directivos que ingresen a la empresa. Entonces, ética en acción no son solo palabras, perdón, es ética en acción, no solo palabras. Entonces, pregúntese usted, su empresa, valore su empresa. ¿Tiene políticas de gobierno corporativo? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de políticas? ¿Cómo está este tema de la ética? ¿Estamos llevando a la práctica la ética social? ¿Estamos yendo de vez en cuando a limpiar ciertos parques, ciertas zonas? ¿Estaremos apoyando a gente de escasos recursos? ¿Estaremos a inicios de clases comprando útiles y cuadernos para los hijos de los empleados o los familiares de los empleados? Es parte de eso, es parte de eso. Vale la pena preguntarse esto porque es la ética en acción, la ética social en acción también. Bien, la estrategia 5, ser un camaleón empresarial. De alguna manera lo mencionamos antes. Esa capacidad de adaptación, esa capacidad para ser resiliente, ¿no?
La adaptabilidad nos hace precisamente ser que nuestra empresa sea un camaleón y nosotros llevar eso para tratar de que nuestra empresa sea camaleónica. ¿Mm? Hay que ser ágil en el proceso de cambio. El camaleón cambia rápidamente de colores de acuerdo al entorno en el cual está, para confundirse con el entorno. Estaremos haciendo eso en nuestra empresa de acuerdo al contexto, al entorno actual que está viviendo su empresa. Lo estará haciendo usted individualmente con su forma de trabajo, con su estilo de vida, con su manera de hacer las cosas en la empresa. Porque si usted lo hace y lo hace el compañero y la compañera y los demás, entonces de fijo esa empresa va a llegar a ser camaleónica. Pero si no lo hacen, los individuos que forman parte de esa empresa, difícilmente lo va a hacer la empresa. Difícilmente va a ser como el camaleón la empresa, porque sus empleados, no importa la jerarquía, no lo son. Entonces, de eso hay que hablar mucho y hay que precisamente visualizarnos como el camaleón. Pero lo estaremos haciendo. ¿Qué tendremos que hacer para ser camaleónicos? Buena pregunta, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, todo esto que hemos hablado, de manera rápida, obviamente, que usted lo puede profundizar en el estudio nuestro, en el ebook que surgió como consecuencia de este estudio. Estas son como las herramientas del cinturón de Batman, ¿verdad? O como las herramientas que tiene James Bond, eh, pero con la gran diferencia que no son magia, son realidades, ¿verdad? Son las herramientas de un superhéroe que en el contexto actual trata de llevar adelante no solo su vida, su crecimiento profesional y personal, sino el de su empresa. Y entonces, cada una de estas herramientas, visualícelas usted en su cinturón de superhéroe. ¿Mm? Y dependiendo de lo que está enfrentando en ese momento, saca el cable A o el cable B o el dardo C, ¿verdad? O la pistola E, o aplica en el reloj la herramienta tecnológica que corresponde. No son trucos mágicos, son realidades dentro de un contexto que nos presiona empresarialmente y nos presiona individualmente. A usted individualmente le interesa esto, pero a su empresa también. Y tenemos que estar evaluando, estudiando, actualizando, creciendo, modificándonos de acuerdo a las circunstancias. Bueno, aquí dejo la exposición. Quisiera pasar a la sección de preguntas. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Como dice la diapositiva, somos todos aquí superhéroes en construcción, en formación. Así que, si tienen preguntas, con demasiado gusto tratamos de responderlas. De lo contrario, pues luego lo haríamos, ¿verdad? Si no tenemos la respuesta. Pero en el contexto en que les invité, es la temática. Y quiero que vayan pensando para el próximo miércoles 31 que vamos a tener otra, otra charla precisamente ya sobre un tema más del sistema financiero, pero igual tiene que partimos del gobierno corporativo hacia allá y vamos a desmitificar todo lo que es la regulación en ese sector. Así que si hay preguntas, por favor, levanten la mano nada más y con mucho gusto. Saludos, señor. Ajá, ¿con quién hablo? Don Marcel Palma. Sí, sí, de San Ramón de la Abuela, mucho gusto. Ah, qué gusto. De la abuela es usted. San Ramón, sí, por aquí. Qué bueno. Don Marcel, ¿en qué le podemos servir? No, es que me llamó mucho la atención el término, ¿verdad? El gobierno corporativo. Yo me especializo, digamos, más como en tecnología, pero se menciona mucho en TI, ¿verdad? Cuando hablamos de
del gobierno corporativo y te digo, ¿verdad? Como que tratan de enlazar esas dos. Y Ujú. uno asume que el gobierno corporativo ya es, pues, algo que todas las empresas tienen, ¿verdad? Uno lo asume tal vez así, pero me llama la atención cuando no es porque existe una empresa que ya tiene un gobierno cooperativo, sino que es toda una filosofía, ¿ya? Cooperativa que tiene que implementar, según entiendo. Sí, 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 sí. Sí. Gracias, don Marcel. Sí, usted está en un contexto, don Marcel, eh, en donde el poder visualizar, entender, aplicar este tema de gobierno corporativo le va a facilitar a usted, no sé en qué área de tecnología se desarrolle, pero la implementación, la creación de todo un esquema digital que ayude a las empresas precisamente en el logro de estos objetivos. Los países de Latinoamérica estamos en diferentes estados respecto a esto. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que obligue a las empresas, al menos en Costa Rica, no hay una legislación que obligue a las empresas a tener políticas de gobierno corporativo. En el sistema financiero hay reglamentos, hay acuerdos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero que hay un reglamento de gobierno corporativo y hay un reglamento de idoneidad de las gerencias y de los miembros de junta directiva, como consecuencia de los principios de gobierno corporativo, que exige a todos los regulados supervisados del sistema financiero, sea de su JEF, sea de su GEVAL, sea de su PEN, sea de su GESE, aplicar y llevar a la realidad estas regulaciones del sistema del gobierno corporativo. Pero a nivel empresarial, algunas empresas lo han ido aplicando porque empresas transnacionales que vienen a establecer alianzas con empresas costarricenses han llegado a exigir que tengan políticas de ese tipo. Luego, empresas que han venido a invertir aquí en las zonas francas, ellas traen ya sus políticas de gobierno corporativo porque vienen de otros países más desarrollados que ya hace muchos años más ya sí tienen una cultura de gobierno corporativo y hay leyes en sus países que les obligan a tener sus estructuras de gobierno corporativo. Entonces, si uno hace un análisis de cumplimiento y de existencia de políticas de gobierno corporativo a nivel latinoamericano, usted va a encontrar que va a haber países en donde hay parcialmente, dependiendo del sector, y otras que es como lo estoy indicando respecto de Costa Rica, y posiblemente habrán otras que no lo aplican. Pero hoy en día, un país que no promueve de alguna manera la aplicación de las políticas de gobierno corporativo o las empresas que no se autorregulan y crean para sí mismos estos gobiernos corporativos difícilmente van a poder establecer lazos y alianzas con entidades de otros países. Por eso es tan importante, don Marcel. Le felicito que está aquí recibiendo esta información y estamos a sus órdenes, ¿verdad? Veo que alguien me hizo, creo que una pregunta. Déjeme ver el chat, por favor. Voy a verlo. Ajá. Ok, aquí me pregunta Giovanni. Hay varias preguntas. Deme un segundito nada más. Ok, Giovanni me dice, profe, disculpe, ¿cuáles son los desafíos comunes que las empresas se enfrentan al cumplir con las regulaciones financieras y de gobierno corporativo en Costa Rica? Bueno, le voy a decir, eh, Giovanni, en, dentro de los operadores financieros que existen en Costa Rica, hay operadores financieros como los bancos, las financieras, que tienen una estructura de sociedades anónimas, por ejemplo. Desde el punto de vista legal, es más fácil crear una política y aplicar una política de gobierno corporativo en ese contexto que, por ejemplo, en una cooperativa. Aquí, el implementar estas políticas del sector financiero
en cooperativas de ahorro y crédito, hubo cierta reticencia, básicamente porque se consideraba que rompía algunos principios del derecho asociativo corporativo, ¿verdad? Sin embargo, es algo que se ha ido aplacando y que se ha ido abriendo. Entonces, primer punto diría yo que uno de los desafíos ha sido el tema de crear una normativa de aplicación general para entidades que a veces tienen una regulación diferente en su constitución y en su operación. Ese es un problema, pero no es culpa del destinatario de las normas, sino más bien del creador de las normas. Pero se ha ido corrigiendo. Hoy en día incluso hay una demanda civil de un intermediario financiero que no es banco ni financiera, sino que es una caja de ahorro, que tiene una ley especial de creación de ella, y entonces tiene regulaciones muy particulares y con mucha razón pegó el brinco legal de cómo aplicar ciertas políticas de gobierno corporativo en un contexto que está, por decirlo de alguna manera, preregulado, preestablecido. Ese, ese, ese problema judicial, ahorita no sé en qué está, yo no atiendo ese caso, pero sí se publicitó mucho en el sentido de que hubo una demanda en un contencioso administrativo. Y vea entonces, Giovanni, que las cosas empiezan por el tema legal. Luego, el llevar a la realidad es el tema cultural, ¿verdad? Es la gente que no está acostumbrada a aplicar su toma de decisión bajo los principios del gobierno corporativo. Pero eso es algo que se corrige con el tiempo, así como lo ha sido con otro tipo de regulaciones en determinado momento histórico. Así que lo que hay que hacer es insistir en la capacitación y sobre todo que los supervisores sean muy inteligentes, entendiendo que debe haber un plazo de transición para que la gente aprenda, para que la gente se identifique, para que la gente entienda y para que haya ese proceso de adaptabilidad en su mentalidad, ¿verdad? Ok, pienso que con eso más o menos le respondo, Giovanni. Viene otra pregunta aquí de don Juan García. Buenas noches, profesor. En control que ejerce el Estado en la empresa privada en cuanto a reglamentaciones, facilita al regular el crecimiento y rendimiento de las empresas. Eh, no entiendo muy bien esto, voy a leerlo otra vez. Buenas noches. El control que ejerce el Estado en las empresas privadas en cuanto a reglamentaciones facilita a regular el crecimiento y el rendimiento de las empresas. Bueno, el tema por lo menos en el sector financiero, el tema de la regulación siempre ha sido toda una discusión y algunos han dicho, bueno, es que si me sobreregulan, no me permiten ganar. Y entre más me exigen invertir, entonces en personal especializado, en capacitación de ese personal, en tecnología moderna, etcétera, etcétera, entonces menos voy a reportar ganancias a mis asociados. Ese siempre ha sido la queja, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero yo pienso que en el contexto nuestro hay que medirlo de acuerdo a lo que sucede en cada país, ¿verdad? Yo creo que los grupos han aprendido a que la inversión en gobierno corporativo puede ser un estimulante para atraer financiamientos, para atraer capital, para atraer clientelas, para atraer aliados. En otros términos, en un contexto en donde la globalización es la que manda, si nosotros no adoptamos el gobierno corporativo y no nos autorregulamos, aunque no hay una ley que nos obligue en el sector empresarial en general, yo creo que los aliados de afuera del país nos van a obligar a hacerlo, precisamente porque a ellos, cuando encuentran una empresa que tiene políticas de gobierno corporativo eficaz, les genera más confianza y saben que pueden entrar en determinado tipo de negociaciones, fusiones y, ¿por qué no, adquisiciones también? Entonces,
Creo que anda por ahí un poco el tema. Yavandra nos dice, buenas tardes, licenciado. Podemos decir que en los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos, el gobierno corporativo es la piedra angular. Vaya, qué buena pregunta. ¿Será la piedra angular? Yavandra. Mire, yo no pienso que sea la piedra angular, creo que es un coadyuvante más, un coadyuvante más. Creo que el tema de gestionar el riesgo, sabemos que el riesgo de lavado de activos nunca va a desaparecer, lo podemos gestionar y podemos hacer más eficiente la gestión de ese riesgo de lavado en nuestras empresas y en nuestros países. Yo todavía tengo esperanza a ese respecto. Eh, pero de decirle que sea la piedra angular, no, que sea tan determinante, no. Yo creo que es la suma de todos los elementos, ¿verdad? Vea que en los sistemas financieros, normalmente, cuando los supervisores crean la normativa para llevar adelante políticas de gobierno corporativo en los supervisados, incluye dentro de esa estructura la oficialía de cumplimiento, incluye dentro de esa estructura eh, los departamentos de riesgo, los comités de riesgo, los comités de cumplimiento y todo eso. Pero además incluye otras cosas, ¿verdad? Incluye otras cosas, otras actividades de la empresa. Entonces yo pienso que no es la piedra angular, pero sí suma, sí es importante. Y si todo funciona integralmente, Yavandra, yo creo que podemos avanzar muy bien en el asunto y ser muy eficientes, muy eficaces. Pero no podemos desprendernos de ese contexto, de esa realidad, Yavandra. No podemos olvidar en el tema de riesgos ese contexto de un gobierno corporativo eficaz. Si la empresa no es eficiente en su gobierno corporativo, claro que los análisis de riesgo deben de ser un poquito más castigadores, en mi opinión, ¿verdad? En mi opinión. ¿Para qué? Para provocar el cambio, para provocar el equilibrio, para provocar la eficiencia. Gracias, Yavandra, por la pregunta, muy interesante. María Jiménez, eh, buenas tardes. ¿Cómo funciona esto en un país que tiene bloqueos y sanciones? Eh, sí, es complicado, pero no es imposible, María. No sé si tiene un país en mente específico, pero no importa, si no lo puede decir, no hay ningún problema. Pero ¿cómo funciona esto en un país que posee bloqueos y sanciones? Yo creo que aquí la parte que puede funcionar, María, es la parte de autodeterminación, es decir, la toma de decisión a nivel país, independientemente de los bloqueos que tenga y las sanciones que tenga o las amenazas de sanciones que tenga, si el país se autorregula y tiene una autodeterminación, entendiendo que las políticas de gobierno corporativo, si bien es cierto, en su caso, quizás por los bloqueos, no va a poder formalizar alianzas con empresas extranjeras, porque eso puede provocar sanciones, pero sí puede hacer a las empresas más eficientes, a las empresas más eficientes, y entonces eso podría ayudar al crecimiento empresarial, podría ayudar al país que cobre más impuestos, en el buen sentido de la palabra, y podría hacer un mar de competencia mucho más equilibrado, ¿verdad? Más calmo en el buen sentido de la palabra. Sí, entiendo que hacia afuera sería difícil, pero hacia adentro puede hacer un contexto competitivo interesante y más eficiente, María. Esa es mi opinión. Es personal, ¿verdad? Ok. Giovanni Vargas nos dice, eh, ¿existen iniciativas o programas específicos para el desarrollo y la capacitación en gobierno corporativo en Costa Rica?
sí, sí hay, es decir, hay entidades privadas que se dedican a la formación y a la asesoría en estos temas. Nosotros, en nuestro centro de estudios y formación, nos dedicamos a la asesoría, la consultoría y la capacitación en este tema, pero me parece que se llama Instituto de Gobierno Corporativo también, que fue una iniciativa que se creó hace, no sé, como 3 años, una cosa así. Ellos también se dedican a la asesoría, a la consultoría y a la capacitación en esos temas. Ya se oye más del tema de gobierno corporativo y entonces las personas demandan más de ese conocimiento y le digo, como tenemos unas zonas francas eh, bastante interesantes y en el caso de Costa Rica hay cierta atracción para que las empresas de afuera vengan, especialmente a estas zonas francas, pues esa semilla del gobierno corporativo lo han traído ellas, hay que reconocerlo, y de alguna manera lo han estado exigiendo, ¿verdad? Entonces, a nivel del sistema financiero ya se exige por los supervisores y a nivel del empresarial general se han ido adecuando como consecuencia de esta, digamos, llamémosle presión, ¿verdad? Pero en el buen sentido de la palabra. Entonces sí, sí, hay grupos que capacitan, que orientan, pero gubernamentales no. Tal vez, y esto es un tal vez que subrayo, tal vez Procomen, que es una entidad pública que promueve la inversión en Costa Rica, quizás ellos eh, estén abiertos a dar ese tipo de orientación. Habría que consultar. Yo en este momento no estoy seguro. O al menos ha de tener alianzas con entidades que faciliten eso. Ok, con mucho gusto, Yavandra. Giovanni, gracias por sus acertadas y atinadas respuestas. Una última pregunta. ¿Cuál es el papel de los organismos reguladores en la supervisión del gobierno corporativo en los sectores financieros y no financieros? Y pone entre paréntesis APND, APFND. Ok, voy a empezar en orden. Las políticas de gobierno corporativo, las regulaciones de gobierno corporativo son obligatorias en Costa Rica para los regulados típicos de cada una de las superintendencias. Cuando le digo regulados típicos, me refiero en el caso de SUGER para los bancos, las financieras, las mutuales, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro, ¿verdad? Eh, no sé si se me escapó otra. Eh, También hablamos de, en el caso de la Superintendencia General de Valores, los emisores de títulos valores, los puestos de bolsa, las sociedades de fondos de inversión, las calificadoras de riesgo, las entidades de custodia. eh, bueno, eso en principio, ¿verdad? Y luego, pues todo el sector de operadoras de pensiones, por el lado de la Superintendencia de Pensiones y por el lado de la Superintendencia General de Seguros, todo el sector asegurador. Pero, aquí vale el pero, las APNFDs no son financieras, por eso se llaman APFNDs, actividades o profesiones no financieras designadas. Entonces, ellos no son operadores típicos de estas entidades. Entonces, en este momento, no son vinculantes para ellos esas estipulaciones. Sin embargo, algunas entidades lo han hecho como consecuencia de lo otro que yo le he dicho, ¿verdad? Y es que para abrir el horizonte eh, de alianzas y de negocios, entonces han visto en ellas una herramienta, pero no las aplican tal cual dice su jefe, sino tal cual ellos consideran que deben ser aplicadas en su contexto. Porque normalmente la gran mayoría de PNFD son pequeñas, son de capital pequeño, son de una actividad principal limitada y no son
comparables con las financieras típicas o los intermediarios financieros típicos o intermediarios bursátiles típicos. Entonces, le resumo de la siguiente forma. La regulación actual de los supervisores es sobre el sector financiero típico, es decir, el regulado por su naturaleza por cada una de las superintendencias de Costa Rica, y en el caso de las APNFs no es obligatorio, es voluntario si ellos desean hacerlo. ¿Ok? A ver, espero haberle respondido bien, Giovanni. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si luego tienen alguna pregunta en esas madrugadas de velo, pues me las pueden mandar y con mucho gusto conversamos. Quiero comentarles algo, con mucho respeto y mucha consideración. Les decía, a raíz de un estudio sobre gobierno corporativo que hicimos en nuestro Centro de Estudios y Formación, eh, creamos este ebook que se llama Gobierno Corporativo, la guía definitiva para emprender un viaje hacia la excelencia empresarial. Es un ebook y en este momento tiene un precio de lanzamiento para tratar de facilitar el acceso de parte de ustedes de $27. Si usted está en Costa Rica y no trabaja en el sistema financiero, pues puede adquirirlo en 15,000 colones, hace el pago por medio de Simpe Móvil al 6049-0084, envía el comprobante y los datos de factura electrónica y nosotros le damos acceso para que usted baje el ebook. ¿Ok? Si usted trabaja en el sector financiero, hemos creado este pack de 3 libros porque tiene este ebook de gobierno corporativo, tiene el reglamento sobre gobierno corporativo emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero con explicaciones de mi parte, cada norma bien explicada, y también el reglamento sobre idoneidad de todos estos componentes importantes empresariales, junta directiva, comités, CEO, directores, etcétera, etcétera, etcétera. Este reglamento también lo tenemos en ebook con comentarios. Cada uno de los artículos es comentado, es explicado para facilidad. Entonces, es un pack de 3 libros que realmente les ayudaría muchísimo porque tenemos a nivel del sector financiero, estas son las 3 publicaciones que hablan, estas son las 2 publicaciones regulatorias que hablan sobre el tema, más este libro de respaldo que lo hicimos como consecuencia del estudio que realizamos. Este pack de ebooks tiene un costo normal de 43, casi 44,000 colones. Está en un tiempo de oferta que vence el 31 de enero de 25,000 colones, solamente 25,000 colones. Entonces, igual, si ustedes quieren aprovechar, desean aprovechar esta oportunidad, pueden hacer el depósito por Simpe Móvil a el 6049-0084, me envía el comprobante y le damos acceso a este e-pack. Si alguno que está fuera del país quiere adquirirlo, puede también hacernos el envío por medio de MoneyGram, ¿verdad? O de Western Union, por cualquiera de esas 2 empresas puede hacernos el envío y luego se comunica conmigo al WhatsApp más 506-6049-0084. Pero repito, estas posibilidades estarán hasta el 31 de enero. La próxima semana es. De manera que les invito, ojalá puedan aprovechar esa oportunidad y así nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Juan García nos dice,
Buenas noches, profesor. El control que ejerce el Estado en su empresa ya nos planteó este tema, don Juan, y creo que le respondimos. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos hoy. Les dejo la inquietud. Si alguno de ustedes quiere aprovechar la oportunidad y tiene alguna duda sobre lo que les expliqué, me envía un WhatsApp y con mucho gusto le oriento respecto de cuál es la forma para que pueda adquirir cada uno de estos ebook o bien el pack si le sirve y opera aquí en Costa Rica. Deseo realmente que Dios les esté bendiciendo en absolutamente todo. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Pronto tendrán la grabación a su disposición y quiero enviarles la copia del PDF. Ahorita no se me vayan para enviárselos. Con mucho gusto, los que me están agradeciendo, con mucho gusto les vamos a seguir con este tipo de charlas. Deme un segundito para enviarle esta presentación. En formato PDF se la estoy enviando en este momento. Bueno, hágame ese favor, envíeme su dirección electrónica al WhatsApp más 506 60 49 0084 y con mucho gusto yo se lo estoy enviando. Exactamente, Marcel, ese es 60 49 0084. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y que pasen muy bien este fin de semana. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.